Hola, muy buenos días o muy buenas tardes según el momento en el que estén visualizando mi intervención. Soy David Luis de la Universitat Jaume I y antes de comenzar con mi intervención me gustaría dar las gracias al comité organizador del Congreso por todo este trabajo inmenso que supone organizar un congreso tan potente y tan importante como este, porque sin duda ofrece una oportunidad de encuentro para las personas que investigamos sobre cuestiones que de alguna forma, pues bueno, tienen cabida en este ámbito tan amplio como puede ser la educación bilingüe. Y, en fin, quiero dar las gracias y sin demorarme más, porque la intervención no puede ser muy extensa, pues iniciar mi comunicación. El título que he decidido mm, atribuirle es Bilingüismos y minorización lingüística, reflexiones a partir del legado teórico de Jesús Toussaint. Y la verdad es que decidir este título, o sea, hablar de alguna forma sobre el legado teórico del profesor Toussaint, es importante en la medida en que tampoco es que fuera uno de los grandes referentes en cuanto a la cuestión del bilingüismo, pero sí que trataba de forma muy certera todos esos aspectos relacionados con los prejuicios lingüísticos que sin duda influyen de forma sustancial cuando existe un contacto entre lenguas, como es el caso de lo que nos concierne en este congreso, que es la cuestión del bilingüismo. Por eso he decidido, pues bueno, vehicular todo el discurso a partir de este autor, pero sin duda aportando también otros nombres igual o tan relevantes o más sobre cuestiones que ahora veremos e intentaré presentarles de la forma más sucinta y agradable para que mi intervención sea esclarecedora y de alguna forma un poco darles pie a que sigan analizando y comprendiendo un poco sobre el tema que estamos trabajando. Bien, lo primero que hice fue plantear pues una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué es el bilingüismo? Y bueno, decidí incorporar en esta presentación la definición que da la Real Academia de la Lengua Española. Es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona. Bien, aquí ya estamos viendo el componente dual. El bilingüismo afecta a un territorio, pero también afecta a los hablantes. Bien, como esta definición quedaba un poco escueta, pues decidí buscar otras, como podría ser la de Bernreich, sin duda un autor clave cuando hablamos de las cuestiones de sociología del lenguaje y del bilingüismo, y decía que es la práctica de utilizar dos lenguas alternadamente. Bueno, la traducción la verdad es que a mí no me ha convencido mucho, pero sí que creo que es interesante esta perspectiva porque hablamos de esa habilidad y de la puesta en práctica, ¿no? Bien, y después Jesús Toussaint, bueno, está en versión original, pero yo se la traduciré, dice, el bilingüismo es la oportunidad para aprender y para crecer. Los hablantes bilingües tienen una perspectiva más amplia del mundo y son capaces de entender mejor a los otros. Sin duda, introduce una nueva perspectiva, ¿no? La visión particular de los hablantes a través de la herramienta y de ese bagaje, de esas competencias que supone el ser bilingüe para entender mejor el mundo y poderse comunicar mejor con los otros, que al final es lo que se pretende cuando se establece una relación comunicativa. Bien, también dice, el bilingüismo tiene beneficios cognitivos, sociales, emocionales. Los hablantes bilingües tienen mejores habilidades cognitivas, como la memoria, la concentración, el pensamiento crítico, y también son más tolerantes con otras culturas y tienen una autoestima más alta. Hoy que miramos tanto estos conceptos, ¿no? La cuestión de cómo se interpretan también a nivel psicológico, bueno, las comunicaciones, la forma de comunicar, creo que es importante, porque sin duda era una referencia pionera. Bien, y también he querido incorporar a Joshua Fishman, un autor, bueno, sobradamente reconocido y que las personas que están aquí en este congreso pues conocerán seguro, y los que se están introduciendo ahora en estos temáticos, estudiantes de grado, de máster, también a lo mejor de primeros cursos de doctorado, pues bueno, recomendar absolutamente la figura de Fishman cuando se habla del bilingüismo.
y de la sociología del lenguaje. El bilingüismo es una forma de promover la tolerancia y la comprensión intercultural. De nuevo, conecta con esa idea del profesor Toussaint de las relaciones entre culturas diferentes y del bagaje positivo que supone el ser bilingüe. Bien, pero también nos incorporaba esa perspectiva que habrán visto como nuestro estudio pretende hacer, ¿no? Así como con una sospecha, los tres grandes problemas que puede provocar el bilingüismo. Por una parte, la interferencia lingüística, efectivamente, cuando dos lenguas están en contacto se produce una interferencia, es inevitable. La discriminación lingüística, que sería un punto negativo, porque, bueno, ya lo ampliaremos seguramente, y la pérdida de la lengua, que ya sería, bueno, pues el drama definitivo y la catástrofe final, que por desgracia pasa más de lo que nos podamos imaginar. Bien, también en esa misma línea, el profesor Toussaint dice: el bilingüismo es un recurso valioso que hay que preservar, la importancia de preservar las lenguas y las habilidades de ser bilingüe. La pérdida de las lenguas es un gran problema global que hay que abordar. Debemos abordar la pérdida de lenguas. Está sucediendo hoy, mientras nosotros estamos aquí en este congreso, hay lenguas que están muriendo. Por eso es una cuestión que a los lingüistas, a todos los amantes de la filología y que de alguna forma investigamos sobre estas cuestiones, nos debe preocupar y mucho. Bien, algunos datos poco esperanzadores, no, sin ser yo catastrofista ni nada de eso, que dirían los modernos, quería, bueno, pues decir, compartir con ustedes una serie de datos porque conviene tenerlos muy presentes. El primero de ellos es que el 90% de las lenguas del mundo desaparecerán este siglo. A lo largo del siglo XXI, el 90% de las lenguas que todavía existen desaparecerán. Nos vamos a quedar sin ellas. Otro dato, más del 10% de las lenguas del mundo solo tienen últimos hablantes, es decir, bueno, estamos ante la última generación que hablará esa lengua, se van a perder, es inevitable. También tenemos otro dato muy importante, el 40% de las lenguas del mundo no se transmiten ya de padres a hijos, y es aquí el punto fundamental al que nunca deberíamos llegar. Cuando se pierde la transmisión intergeneracional, la lengua, bueno, ha sufrido ya ese proceso de sustitución, porque, recordémoslo, la lengua no muere, la lengua se sustituye. Los hablantes siguen hablando y comunicándose entre ellos, pero lo harán con una lengua nueva que se ha incorporado a ese territorio. Bien, y por último, bueno, pues recordar también que el 50% del patrimonio lingüístico mundial no se va a poder salvar. Ya pasó, desde Cristóbal Colón hasta nuestros días hemos perdido el 50% del patrimonio lingüístico mundial, pero ahora vamos a volver a perder otro 50% de lo que todavía nos queda. Y es que esto se traduce con otro dato muy importante y muy revelador. El 96% de las lenguas del mundo son habladas solo por el 4% de la población mundial. Tremendo, tremendo, porque eso significa que solo el 4% de la población mundial habla esa amplia mayoría de lenguas que son minoritarias. Muy pocas personas hablan la mayoría de lenguas y muchísimas personas hablamos muy pocas lenguas. O sea, muy pocas lenguas en concreto, ¿no? Inglés, español, chino, vale. ¿Es posible un bilingüismo sin minorización? Bueno, esto es la gran pregunta, ¿no? Realmente, cuando se produce un contacto entre lenguas, aquí tenemos situaciones diferentes, hay que valorar caso a caso. No es lo mismo el contacto entre lenguas potentes, como puede ser el caso del inglés y el español, se está produciendo desde hace muchos años y es un fenómeno que se estudia, la cuestión del Spanglish. Estamos viendo como sí que hay unas interferencias que, bueno, están generando incluso una nueva lengua, podríamos decir, ¿no? Pero esto no está suponiendo que las estructuras lingüísticas fundamentales del inglés o del español estén en peligro. En ningún caso están en peligro en estos momentos por ese contacto lingüístico, pero sí que lenguas tan potentes pueden estar sustituyendo a lenguas minoritarias. Bien, todo esto conecta mucho con la cuestión de los prejuicios lingüísticos que trabajaba el profesor Toussaint, y estos prejuicios lingüísticos pues pueden ser sobre las lenguas en la medida en que
hay una serie de adjetivos como pueden ser las lenguas que son más sencillas que otras, esa mentalidad, ¿no? De entender que hay lenguas fáciles y lenguas difíciles, sobre los hablantes, hablantes que tienen más habilidades que otros, hablantes que tienen un estatus u otro. Y también sobre los usos y la legitimidad. Hay lenguas con las que algunas personas creen que no se puede hacer ciencia, con las que no se puede, bueno, pues tener un corpus jurídico documentado, lenguas con las que no se puede hacer, bueno, comunicación audiovisual, etcétera. Bien, y todo esto conecta con una serie de ideas también de otra autora muy significativa, recientemente fallecida tristemente, la Carme Junyent, que nos dice: el bilingüismo no es un problema en sí mismo, pero puede ser un problema para esa lengua minoritaria si no se acompaña de una política lingüística adecuada. Efectivamente, necesitamos tomar conciencia, también los hablantes de lenguas potencialmente importantes, de que hay lenguas minoritarias que necesitan nuestra ayuda, no solo la de sus hablantes, necesitan la ayuda de las otras, del resto de expertos y hablantes de otras lenguas, ¿no? La solidaridad. Bien, dice también: la supervivencia de una lengua depende de la implicación de toda la sociedad. Toda la sociedad. Todos tenemos que hacer y llevar a cabo nuestra parte para garantizar que, en su caso, ¿no?, defendía la cuestión del catalán, continúe siendo una lengua viva. Pero esto, ya les digo, es adaptable a cualquier lengua minorizada del planeta. En este caso, bueno, pues doctores de Cataluña ya hablaba del catalán, pero lo podemos extender a cualquier otra situación en la que se está produciendo esa minorización. Y por último, dice: es importante sensibilizar a la población sobre la importancia de la lengua. Los hablantes tienen que ser conscientes del valor de su lengua y de la necesidad de protegerla. Y aquí es donde yo añado y me reitero: no solo los hablantes de la lengua, sino también el resto de personas y hablantes de otras lenguas conscientes de esa situación de vulnerabilidad. Debemos ser conscientes para proteger esas otras lenguas que, por su situación de contacto, se están viendo minorizadas, porque cuando muere una lengua, muere también una forma diferente de entender y ver el mundo, y eso es una gran pérdida para toda la humanidad. Bien, y con esto simplemente quiero darles las gracias de corazón, mucho ánimo con lo que queda de congreso y muchas gracias de verdad.